Esto tiene sus tres vértices, ¿verdad? Y entonces aquí en el eje Y, fíjense que voy a colocar un eje donde yo voy a pasar líneas de scan. Si le dejan hacer como hace un tomógrafo, ¿verdad? Un tomógrafo, usted se mete ahí adentro y entonces hace un barrido haciendo su eje axial, ¿verdad? Depende de qué tomografía axial computarizada, ¿verdad? O usted lo meten en la cápsula y le hacen ¿qué? Un barrido por el eje Y. O sea, parte a parte. Entonces igual pasa aquí, ¿verdad? Que si tenemos nuestro eje Y, entonces nosotros vamos a hacer nuestra línea de scan así, ¿verdad? Un barrido. Y para cada línea de scan, o sea, quiere decir que estas líneas de scan yo tengo que colocarle un delta X o un delta Y. O sea, ¿para qué? Para decir cada cuánto yo me voy a desplazar, ¿cierto? Ese delta Y va a estar en función de qué, de, bueno, la precisión que yo le quiera dar, etcétera, ¿verdad? De manera, cuando ya yo calcule el modelo GORA, ¿verdad? Entonces ya él me va a pintar estas líneas de par de una manera automática, ¿no? Ok, ¿qué tenemos? Tenemos que, ya sabemos calcular la intensidad aquí, esto me lo da el modelo de iluminación, I3, I2, I1, conocemos las intensidades acá. Ah, pero miren, yo conozco las intensidades en I1, I2, I3, pero no conozco las intensidades en IA, ni en IB, ni en IC, ¿verdad? O en IP, perdón. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esto que está aquí en la línea, conozco este punto lo puedo hallar. ¿Por qué? Por interpolación lineal. Ah, pero ¿por qué? Porque yo conozco YS, ¿cierto? Porque YS es el delta Y con el cual yo me estoy desplazando, ¿cierto? Entonces, conociendo YS, yo puedo saber cuánto vale Y aquí. Me faltaría calcular cuánto vale Y aquí para saber cuánto vale este punto. Conociendo el punto, ya puedo calcular, ¿verdad? Su modelo de iluminación. Y igual pasa aquí. Entonces, como conozco la iluminación aquí, conozco la iluminación aquí, ¿verdad? Entonces, ilumino esta línea con el mismo color, ¿cierto? Entonces eso es lo que se llama interpolación lineal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las ecuaciones, o sea, para calcular IA, pues sería I1 menos I1 menos I2, Y1 menos Y2, ¿verdad? La altura aquí, ¿sí? La altura que tiene con respecto a Y, ¿sí? Entre, ¿verdad? Eso Y1 menos YS, entre Y1 menos Y2, ¿qué es? La pendiente, ¿cierto? Esa es la pendiente de esa recta, o sea, calculamos por interpolación lineal. Y nos da el valor de IA. Igual pasa con IB, igual pasa con I. ¿Verdad? Para cualquiera de las I que están allí. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Que bueno, que el valor aquí, IP, lo podemos también calcular, ¿verdad? Con esta ecuacióncita y nos va a dar nuestro modelo de iluminación para toda esa línea, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a ver cómo es eso en la gráfica. Entonces fíjense que cuando hacemos uso del GORA, ¿verdad? Del sombreado GORA, fíjense que aquí dice sombreado de GORA con reflexión difusa. Ah, pero ¿por qué reflexión difusa y no aparece el especular? Porque yo elijo el modelo de iluminación. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Yo puedo decir, no, yo no quiero presentar lo brilloso, yo quiero solamente sombreado. Pero fíjense qué pasa ahora, que ahora, usando el método de interpolación de iluminación, le da un efecto más realista, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el cono ya no se ve las manchas de color en que pintábamos los triangulitos que conforman ese cono, la superficie de ese cono, pues se veía, en el caso del flash eye, se veía las manchas de color, un triangulito a naranja un poco más claro, uno más oscuro, ¿cierto? ¿No? Pero uno veía las manchas de color. Igual pasa, se recuerda en el Taurus. En el todo que era azul aquí claro, después iba subiendo azul más grisáceo, pero se veía, ¿verdad? ¿Qué otra cosa observamos? Que se suaviza la imagen. ¿Se dan cuenta? Que aquí ya no se ven los triángulos, ¿verdad? Los ejes de los triángulos, ¿cierto? Porque esa interpolación hace que esos ejes desaparezcan, no del todo, ¿no? Porque si ustedes ven la base, se dan cuenta que la base se ve todavía rectangular, ¿cierto? La esfera todavía no logra tener un efecto realista mucho más
óptimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de polígonos que yo utilice, ¿verdad? A lo mejor la cantidad de polígonos fueron lo suficiente como para darle un mejor ensamblaje a esa esfera, ¿sí? A lo mejor la cantidad de polígonos es muy tosco, o sea, muy grande, entonces, bueno, eso lo hablamos, ¿se recuerdan con el Marching Cube? Si yo quería resolver el problema de la ambigüedad, ¿qué posibilidad podría tener? Dividir la superficie en más cubitos, ¿verdad? De tal manera de que achique la posibilidad del error. Igual pasa aquí, ¿verdad? Fíjense que ya la tetera, a pesar, si uno ve allí, bueno, sí, quizás aquí se ve un quiebre, ¿verdad? Pero la parte superior se ve ya una uniformidad, ¿verdad? O sea, quiere decir que el color te ayuda también a darle realismo visual, y entonces esa geometría que construye mi objeto, pues va a tratar de pegarse al realismo, ¿no? En el toro todavía se ve, ¿verdad? Aquí como una punta, donde el toro debería ser como si fuera un salvavidas, redondito, todo bien contorneado, ¿verdad? En la donde vemos también, bueno, aquí las esferas o estas circunferencias que están aquí todavía se observa algunos rasgos lineales, igual pasa aquí en la parte interna, ¿no? Pero en lo que respecta al color, nos damos cuenta de que hay un mejor pintado, ¿verdad? Entonces eso significa, pero eso tiene un costo computacional, ¿verdad que sí? En el caso anterior te calculaba una sola iluminación y pintaba su triángulo. Eso es como decirle a un pintor, bueno, vamos a pintar esta pared azul, leche de pintura. O sea que ahí que lo que tiene, poner papel quizá abajo para no manchar mucho y echarle broche. Pero si usted dice, no, que yo quiero ahora que esto tenga una textura, tenga ahora un color más realista, que se está apretando, entonces ya el pintor va a tener que costar, ¿verdad? Más, igual pasa aquí. ¿Por qué? Porque aquí ahora hay un cómputo adicional que es calcular en cada vértice de la normal, hay un cómputo adicional que tengo que trazar líneas scan, y para cada línea scan tengo que hacer interpolaciones lineales. O sea que el costo computacional va a estar en función de ¿qué? De las tres cálculos de intensidad que involucran las normales respectivas, más la cantidad de líneas scan que yo tenga, multiplicada cada línea scan por por dos interpolaciones que son fáciles de conocer, pero dentro de este punto y de este punto, ¿cuántas interpolaciones hay? Una gran cantidad. Va a depender entonces en ese caso, si el barrido de la línea scan es delta Y, el barrido horizontal sería delta X. Va a estar en función de cuánto va a ser el delta X para usted pintar sobre esa línea. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tendríamos un alto cómputo, ¿verdad? Bien, entonces ese nos da un mejor realismo, ¿verdad? Pero también tiene sus problemas, ¿verdad? Entonces vamos a ver la lámina que nos dice los problemas. Entonces, los puntos brillantes sobre la superficie algunas veces son desplegados con formas anormales. O sea, quiere decir que el modelo de Gorachabe, cuando maneja la parte especular, la deforma. Vamos a ver un ejemplito. A veces son desplegados como forma normal. La interpolación lineal puede causar franjas de intensidades brillosas u oscuras. Esto puede ser reducido dividiendo la superficie del número mayor de polígonos. Fíjense que esa estrategia de cuando vemos algo que no se pega al realismo, pues una alternativa es incorporar mayor cantidad de polígonos de tal manera de achicar, ¿verdad? Pero aquí esto es cierto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, o sea que como él está haciendo una interpolación del color, ¿verdad? Entonces si estoy interpolando sombras, pues la sombra las va a tratar de extender, o sea no las va a concentrar. Si estoy interpolando brillo, entonces el brillo lo va a tratar de extender, o sea como para decir, mire, eso es más allá de lo que se requiere. Bien, entonces para ver eso, vamos a ver aquí la imagencita, a ver si tengo para pasar a otro método, ¿no? Aquí. Veamos acá. Se dan cuenta de que en este caso estamos utilizando el método de Gorachabe, pero incorporando la parte especular, o sea, la parte de brillo. Se dan cuenta aquí que la superficie de brillo está muy expandida, ¿verdad? El cono y se abre, o sea, cuando en verdad eso no va a ser así. Fíjense aquí, esta parte aquí de semibrillo que hay, o sea, está muy amplia, igual pasa aquí, es muy, pero muy
expandida, o sea, no es concentrada. Cuando usted tiene un objeto brillante, el brillo se concentra en un punto y uno puede percibir claramente dónde está el brillo, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí el modelo de Goddard, cuando está manejando la parte de brillo, la parte de sombra, pues tiene esa debilidad. O sea, quiere decir que expande esas manchas de brillo en forma irregular. Fíjense que el brillo aquí lo está haciendo como si fuera una mancha, ¿no? Igual acá, bueno, aquí como son polígonos, entonces fíjense que la amplía demasiado, por el problema de que es interpolación del modelo. Ok, ¿cómo nosotros podemos mejorar eso? Pues entonces aparece el otro método de sombreado, que es el método de Font. Evidentemente, como hemos visto, que a medida que vamos incorporando mayor calidad en el proceso de pintado, pues entonces comienza a aparecer mayor costos computacionales. Entonces, en el método de Font-Challenge, fíjense que en el método de Goddard-Challenge era interpolación de intensidades. Entonces, lo que estamos es interpolando, o sea, como expandiendo lo que estamos pintando alrededor, va a estar con una continuidad de lo que estoy pintando con el color, ¿verdad? Eso nos trae la ventaja de que, bueno, que podemos entonces hacer objetos más continuos. El método de Font-Challenge también se conoce como interpolación del vector normal de la superficie. O sea, quiere decir que ya lo que voy a hacer es que en vez de interpolar las intensidades, voy a interpolar las normales. Y después que interpolo las normales, tengo una normal para cada punto. Y para cada punto entonces le calculo la intensidad. Entonces aparece una nueva capa de cálculo. ¿Por qué? Porque